A las 18 en punto, hora del Golfo, un destello iluminó el horizonte frente a las costas de Yemen. Un misil Tomahawk Block Pinto, disparado desde las profundidades del Mar Rojo, surcó el cielo a 550 km por hora, dejando una estela de fuego y humo. En exactamente 97 segundos, impactaría contra un depósito de drones hutíes en las afueras de Al-Judaida, convirtiendo un arsenal cuidadosamente oculto en un cráter humeante. La explosión no solo destruiría el objetivo, sino que enviaría un mensaje claro. Estados Unidos no iba a tolerar más ataques contra barcos comerciales en una de las rutas marítimas más vitales del mundo. Cómo llegó este misil a su destino es la historia de una operación militar tan precisa como audaz, ejecutada en el mayor de los secretos, en un tablero geopolítico donde un solo movimiento en falso podría desencadenar un conflicto mucho mayor. Esta fue la primera vez que un submarino nuclear estadounidense lanzó un ataque directo contra los hutíes, y no sería un golpe cualquiera, sería una demostración de poder que cambiaría el equilibrio estratégico en el Mar Rojo. 20 horas antes, en la base naval de Norfolk, Virginia, el USS Ohio, un submarino nuclear de clase Ohio convertido en SSGN, ultimaba preparativos en un muelle envuelto en estrictas medidas de seguridad. Este leviatán submarino, con un desplazamiento de 18.000 toneladas, es una de las armas más formidables de la Armada estadounidense, originalmente diseñado para portar misiles balísticos Trident con ojivas nucleares. Fue transformado a un costo de $700 millones en una plataforma de ataque convencional, capaz de llevar hasta 100 misiles de crucero Tomahawk en sus tubos de lanzamiento vertical. Cada misil, con un costo de $2 millones, puede entregar una ojiva de 450 kilos a 1.500 kilómetros de distancia con una precisión que se mide en centímetros. El Ohio, con su tripulación de 155 hombres y mujeres, estaba a punto de demostrar por qué sigue siendo un pilar del poder naval estadounidense. El jefe de máquinas revisaba los sistemas de propulsión nuclear, asegurándose de que el reactor Socho-G estuviera funcionando al 100%. Los indicadores en la sala de máquinas mostraban una estabilidad perfecta, con el reactor generando la energía necesaria para mover este coloso de acero a través del océano, sin necesidad de repostar durante años. Mientras tanto, en la sala de control, los oficiales tácticos cargaban las coordenadas de los objetivos en el sistema de combate AN BQQ-10. Los Tomahawks no son solo proyectiles. Son armas inteligentes que combinan navegación GPS con sistemas de comparación de imágenes satelitales, lo que les permite sortear defensas y golpear con precisión quirúrgica. Cada misil llevaba un mapa digital del terreno yemení, actualizado con datos recopilados por satélites espía y drones de vigilancia en las semanas previas. A las 0200, el Ohio se deslizó silenciosamente bajo las olas del Atlántico, su casco negro fundiéndose con la oscuridad del océano. El capitán, un veterano con 20 años de experiencia en operaciones submarinas, dio la orden de descender a profundidad de patrulla, 300 metros bajo la superficie, donde el submarino se volvería prácticamente indetectable, incluso para los sonares más avanzados. El plan era tan simple como brillante. El Ohio cruzaría el Atlántico, atravesaría el Canal de Suez y se posicionaría en el Mar Rojo, a unos 200 kilómetros de la costa yemení. Pero la simplicidad del plan ocultaba una complejidad logística monumental. Para empezar, el Ohio debía evitar ser detectado por las redes de vigilancia de los hutíes, respaldadas por tecnología iraní. Los rebeldes hutíes, que controlan gran parte del oeste de Yemen, han desarrollado una red de radares costeros, drones de vigilancia y patrulleras rápidas que vigilan el estrecho de Bab el-Mandeb, un corredor marítimo de apenas 25 kilómetros de ancho por donde pasa el 15% del comercio marítimo mundial. Un solo error en la navegación o en la gestión del sigilo podía exponer al Ohio, poniendo en riesgo no solo la misión, sino también la estabilidad en una región ya al borde del caos. Unas horas después, mientras el submarino navegaba a 15 nudos en el Atlántico, los analistas de inteligencia en el Pentágono ultimaban los detalles del ataque. Los objetivos eran 5: un depósito de drones en Al-Judaida, un centro de mando hutí en Sanaa, una instalación de almacenamiento de misiles balísticos cerca de Sadá, un sitio de lanzamiento móvil en las montañas de Jaya y un taller de fabricación de drones en Taiz. Los hutíes habían intensificado sus ataques contra buques mercantes en el Mar Rojo, utilizando drones cargados de explosivos, misiles antibuques de fabricación iraní y minas navales flotantes. En las últimas semanas,
Al menos 7 barcos habían sido dañados y un petrolero liberiano había encallado tras un ataque, amenazando con un desastre ambiental que podría cerrar el estrecho durante semanas. La comunidad internacional exigía acción, y Estados Unidos decidió responder con una demostración de fuerza quirúrgica que no solo neutralizara la amenaza, sino que también disuadiera a los patrocinadores iraníes de los hutíes. A las 5:30 hora del Golfo, el Ohio alcanzó el Canal de Suez. Navegar por este estrecho corredor de 193 kilómetros no es tarea sencilla para un submarino de su tamaño. La profundidad promedio del canal, de apenas 24 metros, obligaba a la tripulación a mantener una precisión milimétrica para evitar tocar el fondo. Los sensores acústicos monitoreaban cualquier señal de actividad hostil, mientras el sistema de navegación inercial, calibrado con datos satelitales, mantenía al submarino en una trayectoria perfecta. Los egipcios, aliados clave de Estados Unidos, habían sido informados de la misión bajo estrictas condiciones de confidencialidad. 2 fragatas egipcias patrullaban la superficie, desviando la atención de cualquier observador curioso, mientras un drone MQ-9 Reaper sobrevolaba discretamente el área, proporcionando vigilancia en tiempo real. El Ohio cruzó el canal sin incidentes, emergiendo al Mar Rojo a las 9 en punto, donde comenzaba la fase más crítica de la misión. El Mar Rojo es un entorno hostil para operaciones submarinas. Sus aguas poco profundas, con profundidades promedio de 500 metros, limitan las maniobras de un submarino como el Ohio, que mide 170 metros de largo. Además, las corrientes térmicas y las variaciones de salinidad complican la detección acústica, pero también ofrecen oportunidades para esconderse en las capas térmicas, donde los cambios de temperatura desvían las ondas sonoras, haciendo al submarino invisible para los sonares enemigos. El oficial de sonar, con los auriculares pegados a los oídos, analizaba cada eco, distinguiendo entre el ruido de los barcos mercantes, el zumbido de las hélices de las patrulleras hutíes y el canto lejano de las ballenas. Mientras tanto, el sistema de navegación inercial mantenía al Ohio en su rumbo hacia la posición de lanzamiento, a 60 millas náuticas de la costa yemení. A las 12:07, el Ohio llegó a su punto de lanzamiento. El capitán ordenó ascender a profundidad de periscopio, unos 18 metros bajo la superficie. El mástil fotónico AN/BBS-1, una versión moderna del periscopio tradicional, emergió apenas unos centímetros sobre el agua, captando imágenes de la superficie con una cámara de alta resolución. Los sensores confirmaron que no había naves hostiles en un radio de 20 millas, pero la vulnerabilidad del submarino en esta posición era máxima. Un radar costero UT, si estaba bien calibrado, podría detectar el mástil, que sobresalía como una aguja en la superficie del agua. Por eso, el Ohio solo permanecería a esta profundidad el tiempo estrictamente necesario: unos pocos minutos. En la sala de control, el ambiente era eléctrico. Los operadores de misiles revisaban las trayectorias programadas, mientras el oficial de armas confirmaba que los tubos de lanzamiento verticales estaban listos. Cada Tomahawk se encontraba en una cápsula presurizada, diseñada para expulsar el misil con gas comprimido antes de que su motor de cohete sólido se encendiera. El capitán dio la orden final: preparados para lanzamiento. Un silencio tenso llenó la sala, roto solo por el zumbido de los monitores y el leve murmullo del sistema de ventilación. Los corazones latían con fuerza, pero la tripulación mantenía la calma de los profesionales entrenados para operar bajo presión. A las 12:15, el primer Tomahawk salió disparado desde el tubo número 1. El gas comprimido lo propulsó fuera del agua a 15 metros por segundo, y el cohete sólido se encendió, enviando el misil hacia el cielo con un rugido que resonó bajo el agua. La fuerza del lanzamiento hizo que el Ohio se estremeciera ligeramente, pero el equipo de control de lastre compensó de inmediato, ajustando los tanques para mantener la estabilidad. En los siguientes 6 minutos, 39 misiles más fueron lanzados, cada uno con un objetivo específico. Los Tomahawks, volando a 100 metros sobre el terreno, seguirían rutas preprogramadas para evitar los radares hutíes, aprovechando el terreno montañoso de Yemen para mantenerse fuera de la vista. Cada misil llevaba una ojiva de 450 kilos, diseñada para maximizar el daño estructural, y su sistema de guiado AND/PBOBO-23 comparaba el terreno con imágenes satelitales para garantizar una precisión quirúrgica.
Mientras los misiles surcaban el cielo, un grupo de apoyo aéreo entraba en acción para asegurar el éxito del ataque. A las 12:30, 6 F-35 Lightning II despegaron desde el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, estacionado en el Golfo de Adén. Estos cazas de quinta generación, equipados con radares AN/APG-81 y sistemas de guerra electrónica AN/ASQ-239, tenían una misión clara: neutralizar cualquier radar UTI que intentara detectar los misiles entrantes o los aviones de apoyo. Los F-35, operando en modo sigiloso, volaban a 35.000 pies, escaneando el espacio aéreo con sensores pasivos que no emitían señales detectables. Detrás de ellos, 3 EA-18G Growlers, especializados en guerra electrónica, emitían señales de interferencia para cegar los radares enemigos. Sus pods ALQ-99 generaban un caos electromagnético, haciendo que los operadores UTIs vieran fantasmas en sus pantallas, aviones que aparecían y desaparecían, rangos que cambiaban aleatoriamente, direcciones que no tenían sentido. Unos 10 minutos después, a las 12:42, el primer Tomahawk alcanzó su objetivo en Al-Judaida, el depósito de drones. Escondido en una serie de cuevas reforzadas en las afueras de la ciudad, quedó reducido a escombros por la ojiva de 450 kilos. La explosión, captada por un dron de vigilancia MQ-9 Reaper que orbitaba a 20.000 pies, mostró una bola de fuego que iluminó la noche, seguida de una nube de polvo y humo que se elevó hacia el cielo estrellado. Los siguientes misiles golpearon con igual precisión. En Sanaa, el centro de mando hutí, ubicado en un edificio fortificado en el corazón de la ciudad, fue destruido por 3 Tomahawks que impactaron con 10 segundos de diferencia, asegurando que ninguna estructura quedara en pie. En Saada, la instalación de misiles balísticos recibió 4 impactos que no solo destruyeron los lanzadores, sino que también incendiaron un almacén de combustible, creando una nube de humo visible a kilómetros. El sitio de lanzamiento móvil en Haya, camuflado entre las montañas, fue alcanzado por 2 misiles, mientras que el taller de drones en Taiz quedó reducido a cenizas por un impacto directo que desencadenó explosiones secundarias. Pero los hutíes no se quedaron de brazos cruzados. A las 13 en punto, un radar móvil SA-6, operado por una unidad entrenada por asesores iraníes, detectó uno de los F-35 a pesar de las interferencias electrónicas. El sistema de defensa aérea disparó un misil tierra-aire, un proyectil que viajaba a Mach 3 y podía alcanzar objetivos a 20 kilómetros de altura. Los sensores del F-35 detectaron el lanzamiento de inmediato, y el piloto ejecutó una maniobra evasiva, desplegando contramedidas electrónicas que desviaron el misil hacia un señuelo infrarrojo. Al mismo tiempo, un Growler localizó el radar SA-6 y lanzó un misil AGM-88 HARM, que aceleró a Mach 2.5 y alcanzó el objetivo en menos de 15 segundos, silenciando la amenaza. La explosión del HARM convirtió el radar y su vehículo de soporte en un montón de chatarra ardiente, enviando un mensaje claro a los operadores hutíes: cualquier intento de resistencia sería aplastado rápidamente. La coordinación entre los elementos aéreos y navales era impecable. Los F-35 actuaban como ojos en el cielo, pasando datos en tiempo real a través de enlaces seguros de Link 16 a los Growlers y al centro de mando en el Eisenhower. Los Tomahawks, equipados con enlaces de datos bidireccionales, enviaban imágenes de sus cámaras frontales, permitiendo a los analistas evaluar el daño en tiempo real. Cada impacto era registrado, analizado y confirmado por el equipo de inteligencia a bordo del portaaviones. En menos de 20 minutos, los 5 objetivos principales habían sido neutralizados, y los hutíes se enfrentaban a la pérdida de activos clave para su campaña contra el tráfico marítimo. Las imágenes satelitales y de drones mostraban cráteres humeantes, edificios colapsados y columnas de humo que se elevaban hacia el cielo, confirmando el éxito de la operación. Mientras tanto, el Ohio comenzaba su retirada. A las 13:30, el submarino descendió a profundidad de patrulla, aprovechando una capa térmica a 200 metros bajo la superficie para desaparecer de cualquier sistema de detección. Su misión estaba completa, pero la tripulación permanecía en alerta máxima. El Mar Rojo es un entorno donde un solo error puede ser fatal, y los hutíes, aunque golpeados, aún tenían recursos para intentar una represalia. Sin embargo, la superioridad tecnológica y la planificación meticulosa de Estados Unidos habían asegurado que no hubiera respuesta inmediata. Los radares hutíes estaban ciegos, sus centros de mando destruidos y su moral por los suelos.
Las patrulleras rápidas que los hutíes usaban para acosar barcos mercantes permanecían amarradas en el puerto, sus tripulaciones demasiado intimidadas para salir al mar. A las 14:05, los F-35 y los Growlers regresaron al Eisenhower, aterrizando sin incidentes en la cubierta del portaaviones. Los pilotos, exhaustos tras horas de vuelo en un entorno de alta tensión, informaron que no se había detectado ninguna actividad aérea hostil. Los MQ-9 Reapers continuaron orbitando sobre Yemen, recopilando imágenes de los sitios atacados para confirmar la destrucción total. Las imágenes mostraban un panorama de devastación. El depósito de drones en Al-Judaida era ahora un cráter de 30 metros de diámetro. El centro de mando en Sanaa, un montón de escombros, la instalación de misiles en Sada, un infierno de fuego y humo, el sitio de lanzamiento en Hajjah, borrado del mapa, y el taller en Taiz, reducido a un campo de restos carbonizados. Los analistas estimaban que los hutíes habían perdido el 80% de su capacidad de drones y el 50% de sus misiles balísticos en una sola noche. Pero la operación no fue solo un golpe táctico, fue una declaración estratégica. Los hutíes, respaldados por Irán, habían subestimado la determinación de Estados Unidos para proteger las rutas marítimas. El uso del Ohio, con su capacidad para proyectar poder desde las profundidades sin ser detectado, envió un mensaje no solo a los rebeldes, sino también a sus patrocinadores en Teherán. La Armada estadounidense podía golpear en cualquier momento, desde cualquier lugar, con una precisión devastadora. Además, la operación, bautizada como Martillo del Desierto, había sido diseñada para minimizar las bajas civiles. Los objetivos fueron seleccionados cuidadosamente para evitar áreas pobladas. Y los Tomahawks, con su precisión quirúrgica, aseguraron que el daño colateral fuera prácticamente nulo. En el Pentágono, los analistas ya estaban evaluando los resultados. Los daños infligidos a los hutíes eran significativos. Además de la destrucción de sus arsenales, la pérdida de su centro de mando en Sanaa había interrumpido su cadena de mando, dejando a las unidades hutíes en el campo descoordinadas y confusas. Sin embargo, los estrategas sabían que este no era el final. Los hutíes, resilientes y bien financiados por Irán, probablemente intentarían reconstruir sus arsenales. Pero por ahora, el Mar Rojo era un lugar más seguro para los barcos mercantes. Y el mensaje de Estados Unidos resonaba alto y claro. Cualquier amenaza al comercio marítimo sería respondida con fuerza abrumadora. A las 15 en punto, el Ohio navegaba silenciosamente hacia el Golfo de Adén, donde se reuniría con un grupo de escolta compuesto por 2 destructores clase Arleigh Burke y una fragata británica para su viaje de regreso. La tripulación, aunque agotada tras más de 20 horas de operaciones intensas, mantenía la disciplina. En la sala de control, el capitán revisaba los informes finales, mientras el oficial de comunicaciones enviaba un mensaje cifrado al mando central. Objetivos neutralizados, sin bajas propias. Regresando a base. La operación había sido un éxito rotundo, ejecutada con la precisión de un reloj suizo y sin una sola pérdida estadounidense. Pero el éxito de Martillo del Desierto no dependía solo del Ohio y sus misiles. La operación había requerido una coordinación masiva entre múltiples ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses y sus aliados. En el aire, los F-35 y los Growlers habían trabajado en perfecta sincronía, utilizando sus capacidades stealth y de guerra electrónica para neutralizar las defensas hutíes. En el mar, el Eisenhower y su grupo de ataque habían proporcionado una plataforma de lanzamiento para los cazas y una base de operaciones para coordinar la misión. En tierra, equipos de inteligencia en el Pentágono y en bases en el Golfo habían pasado semanas analizando datos de satélites, drones y agentes encubiertos para identificar los objetivos con precisión milimétrica. Incluso los aliados internacionales jugaron un papel. El Reino Unido proporcionó datos de inteligencia, mientras que Egipto y Arabia Saudí ofrecieron apoyo logístico y permiso para operar en sus aguas territoriales. La noche caía sobre Yemen, y los restos de los objetivos hutíes ardían bajo el cielo estrellado. En menos de una hora, Estados Unidos había cambiado el equilibrio de poder en el Mar Rojo, demostrando que, incluso en un mundo lleno de incertidumbre, su capacidad para proyectar fuerza seguía siendo inigualable. Los hutíes, golpeados pero no derrotados, tendrían que repensar su estrategia. Sus ataques contra el comercio marítimo, que habían generado caos durante meses, habían sido respondidos con una precisión y una potencia que no podían ignorar.
En algún lugar, en las profundidades del océano, el USS Ohio continuaba su patrulla, listo para actuar de nuevo si era necesario. Su tripulación, los verdaderos héroes de esta operación, sabía que había hecho historia. El primer ataque directo de un submarino nuclear estadounidense contra los hutíes no sería olvidado fácilmente. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.